nos damos cuenta que los días están siendo acortados y la ciencia lo está confirmando. Pero esto nos habla de la fidelidad de la palabra de Dios y que la palabra de Dios siempre será digna de nuestra confianza. Así es que no dudemos en lo absoluto nunca de la palabra de Dios. Alguien dijo que si tú tienes dudas, dudes de tus dudas. Eso sí puedes hacer, pero no dudes de la palabra de Dios. No desconfíes de la palabra de Dios, porque después de la duda, la desconfianza, viene la incredulidad, y la incredulidad es un corazón malo. La Biblia dice el corazón malo de incredulidad. Entonces, benditos de Dios, Dios es nuestro Dios digno de confianza. Mantengámonos siempre fieles, confiando en la promesa del Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, puesto que hemos alabado, hemos adorado a nuestro Dios con gozo. Y esta es parte muy importante para nosotros, el estar atentos a la palabra del Señor. En el primer culto les animaba a mis hermanos para decirles que es necesario estar muy atentos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Si bien alabamos y adoramos a Dios, esto necesita ser perfeccionado en el sentido nuestro de cómo lo ofrecemos. Aunque Jesucristo como sumo sacerdote, enseñamos alguna vez ya, Él presenta perfecta nuestra alabanza y nuestra adoración, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Pero entendemos también que aquí en la tierra es necesario ir mejorando esas áreas nuestras, ¿no? En la parte, sí, seguramente de mejorar técnicamente las cosas, de cantar entonadamente, de hacer mejor la alabanza, la adoración, aunque Cristo lo presenta perfecto delante del Señor. Pero hermanos, la palabra de Dios sí no necesita absolutamente nada de arreglo. ¿Se dan cuenta? O piensan que la palabra de Dios tiene que ser arregladita y por que darle un retoque ahí porque está media fallona la palabra. No, ¿verdad? La palabra es tan perfecta como Dios. Dios y su palabra son uno, siempre eso lo recalcamos porque está escrito así. Y entonces, si Dios es perfecto, su palabra también. Y a la palabra de Dios no hay que hacerle ningún arreglo. Es justa, recta, santa, poderosa, eficaz, viva y todo eso. Entonces, si hubiera algo que arreglar en cuanto a la palabra, es el tipo de corazón de quien la recibe. Hay 4 tipos de tierra y hay una tierra fértil dentro de esos 4 tipos de tierra. Entonces, si alguien no es tierra fértil, lo que puede arreglar es dejar de ser tierra con espinos, con pedregales, y convertirse en tierra fértil. Eso es lo que habría que arreglar. Entonces yo creo que aquí estamos animados a ser tierras fértiles cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Di conmigo, la palabra de Dios es digna de confianza. Y en esta mañana soy tierra fértil a la palabra de Dios. Mi corazón oye la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios y pone por obra la palabra de Dios. Amén. Amén. Ok, ahora sí, como tierras fértiles, entonces vamos a ir a disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Estamos oyendo y siendo ministrados acerca de servir a Dios con excelencia. Y el día miércoles estuvimos hablando de un principio que es que hay que determinar y mantener nuestra disponibilidad y sumisión al señorío de Jesucristo. Y si estuviste el miércoles por aquí, entonces debes recordar lo que estuvieron acerca de algunos ejemplos de personas que la Biblia nos enseñaba que mantuvieron una buena actitud de disponibilidad a Dios y sometimiento a su señorío. Este es un principio vital, sumamente importante en nuestra vida para que nos desarrollemos dentro del propósito del Padre. Entonces hubieron 3 ejemplos que la palabra de Dios nos iba mostrando, y hablamos de un hombre del Antiguo Testamento llamado Isaías. Él escribió el libro de Isaías, al libro que se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento, porque contiene mucha profecía acerca del Señor Jesucristo. Entonces este hombre, Isaías, él fue llamado de Dios y él mostró el reconocimiento del señorío del Señor y la disponibilidad para obedecer lo que Dios le decía. Cuando Dios lo llamó, él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Después hablamos en el Nuevo Testamento ya de una mujer ejemplar para nosotros, le llamamos la bendita María, porque es bendita entre todas las mujeres, como dice la palabra de Dios. Entonces ella también recibió palabra de Dios a través de un ángel acerca de que iba a ser engendrada del Espíritu Santo, iba a ser la madre del Señor Jesús. Entonces
ella dijo que he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, ¿no? Conforme a tu palabra. Entonces ella reconoció también el señorío de Jesucristo y tuvo una disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Entonces hombres y mujeres podemos tener la misma actitud. ¿Qué les parece? Después el apóstol Pablo también nos habla en su encuentro con Jesús camino a Damasco, y Jesús apareciéndosele a él y diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo diciendo: ¿quién eres, Señor? Y después Saulo diciendo: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Reconocimiento del señorío de Jesucristo es igual a que nosotros estemos determinando en nuestro corazón someternos a ese señorío, seguir la dirección de ese señorío, hacer lo que nuestro Señor Jesús dice. Y es bonito cantar que Jesús es el Señor, ¿no es cierto? Es bonito, es bueno hablarle a Él que Él es el Señor y decirle muchas lindas cosas de nuestro corazón. Pero el asunto no tiene que terminar ahí, tenemos que dar un paso más y someternos al señorío de Jesucristo, al gobierno de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? Que Él nos dice qué tenemos que hacer. Él es un Dios de autoridad, Dios es Dios de autoridad, Jesús tiene toda autoridad, y autoridad significa gobierno. Y entonces Dios quiere gobernar nuestra vida y lo va a gobernar dirigiéndonos, diciéndonos: vayan por aquí para hacer esto, hagan lo otro, esto no, esto sí. Eso es dirección, nos da dirección por medio de su palabra. Y si nosotros aceptamos la dirección de Dios, estamos siendo gobernados por Dios y estamos sometiéndonos al señorío de Dios o de Jesucristo, ¿ok? Entonces es importante que en un servicio excelente nosotros reconozcamos el señorío de Jesucristo, tengamos disponibilidad para estar sometidos a lo que el Señor nos dice. Sin eso siempre va a haber problemas en nuestra vida, problemas en el contexto del hogar, en el contexto del trabajo, seguramente en el contexto de la iglesia. Cuando se altera el orden de Dios y la dirección de Dios, el resultado es problemas. Ahora, gracias a Dios que los problemas tienen solución, pero a nadie nos gustan los problemas, ¿no es cierto? O alguien de ustedes ora porque le vengan una andanada de problemas a su vida. No, aparecen, los tratamos, pero no son buenos. Entonces, cuando hay falta de sumisión, hay falta de autoridad, el resultado de reconocimiento de la autoridad, el resultado siempre son problemas. Y esto puede pasar en la casa, porque en la casa también es una esfera de autoridad, ¿no es cierto? Dios ha puesto un esposo, una esposa, el esposo tiene su función, la esposa también, los hijos también. Y entonces, aunque a veces nos medio cansado estar oyendo esto, pero es la verdad. Y como dice el dicho, la verdad aunque duela. Digan la verdad aunque duela. A veces la verdad duele, pero no importa, aunque duele, es la verdad, ¿ok? Entonces en la esfera del hogar hay autoridad y no hay que romper eso, porque si no hay problemas. En la esfera del trabajo también la Biblia nos enseña, y vamos a ver algunos versos, de que hay que estar sometidos a nuestra autoridad en el trabajo. Y si no, hay problemas. En la iglesia, igual. También la Biblia nos insta, nos anima, nos exhorta a una actitud de sujeción para que podamos andar en el plan de Dios y en el propósito de Dios en paz, como Dios lo requiere y como a Él le agrada. Y si alteramos ese asunto, también el resultado es problemas. Entonces necesitamos con sabiduría recibir la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Siempre hay que mantener delante del Señor esta disponibilidad y sumisión a su señorío. Vamos a hablar en esta mañana todavía de la importancia de la sumisión. Estamos hablando de eso, de sujeción, de sometimiento, de obediencia, de seguir dirección en el desarrollo eficaz de nuestra visión, ¿ok? Vamos a aplicar al trabajo práctico que hacemos en la iglesia este asunto de la sumisión. Hay autoridad, debe haber sumisión. La autoridad viene de Dios. Dios es la autoridad de la iglesia, Dios es la autoridad máxima que hay. Él tiene un trono de autoridad. Jesús está coronado de gloria, poder y autoridad. Entonces en su iglesia hay un contexto de autoridad y debe haber también sujeción, ¿ok? Si reconocemos el señorío de Jesucristo, como hemos visto, estamos determinados a un sometimiento continuo a Dios y a su palabra. Entonces, veamos la importancia de la sumisión en el desarrollo eficaz de la visión. Y vamos a ir hablando algunas cosas que nos van conectando con este asunto y dando entendimiento y comprensión del mismo. La palabra nos enseña que la iglesia, los creyentes, estamos comisionados por nuestro Señor Jesús para predicar el evangelio de la gracia de Dios.
Si están de acuerdo con esto, digan amén. Sí, estamos comisionados como iglesia para predicar el evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Es que es el mandato que el Señor nos dio. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo y Marcos, en los últimos capítulos, en Mateo 28 y Marcos 16, Él ha comisionado a la iglesia a que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Ahora nosotros en nuestras Biblias tenemos los libros de Mateo y Marcos en el orden, primero Mateo y después Marcos. Pero cronológicamente los eruditos bíblicos, los estudiosos, han llegado a la conclusión de que Marcos es Mateo. Marcos se escribió antes que Mateo en los años 60, entre 65 y 75 después de Cristo. Entonces, en el orden cronológico primero es Marcos y después es Mateo. Aunque en el orden de nuestras Biblias, Reina Valera, primero está Mateo y después Marcos. Pero esta es una acotación que hay que tener en cuenta. Primero se escribió Marcos y después Mateo. En Marcos 16 somos enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Eso dijo Jesús en Marcos. Entonces vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En Mateo la comisión es complementada y en Mateo el evangelista dice: id por todo el mundo, o id por el mundo y hagan discípulos en todas las naciones. Notan, en Marcos dice vayan y prediquen y en Mateo dice hagan discípulos. ¿Hay contradicción en la Biblia? No. Se complementan. A todos los que le predicamos tenemos que discipularlos. El asunto no acaba en predicar el evangelio a una persona, sino en hacerla discípula de Jesucristo, o el llamado discipulado. Entonces estamos comisionados para eso, predicar y discipular. Ahora, la visión de nuestra iglesia, de la iglesia local, porque no todas las iglesias funcionan de la misma manera. Esto es de acuerdo al llamado de los pastores que tengan en su corazón de parte de Dios. Entonces establecen una forma, una visión, una manera de trabajar y de cumplir con la gran comisión. La visión de nuestra iglesia local está relacionada con el hecho de que cómo llevamos a cabo la gran comisión. ¿Ok? No todas las iglesias funcionan como nosotros, son hermanos, son hijos de Dios, son el cuerpo de Cristo, pero no todos hacen de la manera que nosotros hacemos el trabajo. Ahora, ¿de qué depende esto? Depende del llamado de cada uno de los hombres de Dios que el Señor ha puesto en nuestro corazón tal o cual forma para trabajar. Ahora, lo importante es que cada uno haga lo que Dios lo ha llamado a hacer. Todos podemos aprender de todos, ser inspirados por todos, animados por todos, podemos oír de todo, retener lo bueno. Pero lo más importante para un pastor, para un hombre de Dios, para una persona, un creyente en todo sentido, es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Ok? Entonces, desde el inicio de nuestro ministerio fue puesto en mi corazón entrenar a la gente, no solo predicarles, pero comenzar a entrenar a la gente, a las personas que iban viniendo, a hacer el discipulado y convertirlos en líderes servidores, como hoy llamamos a todos los que están ayudándonos en el trabajo, para desarrollarnos como una iglesia con células o grupos que trabajan en las casas. Por eso ustedes se dan cuenta que tenemos muchos hogares, muchos lugares, y estamos buscando conectar siempre a la gente, ya sea que llegan a la iglesia, aquí a las reuniones generales para que vayan a una célula o a un grupo GC, a un grupo cereal, o si llegan a un grupo cereal para que vengan acá, porque las dos reuniones son importantes. No reemplaza la una a la otra. Es bueno, como dice la palabra, reunirnos en la casa y congregar también de esta forma, como toda la familia de Dios, tener esta reunión congregacional. Entonces, desde el inicio hemos trabajado así. Y esta visión, ustedes dirán, ¿por qué trabajamos así? Bueno, surge de la misma palabra de Dios. Eso es lo importante. La forma de trabajo no ha sido un invento en este caso. Sí pude ver yo antes de comenzar el trabajo y leí bastante de iglesias que tenían esa forma de trabajo, pero ustedes tienen que saber que cuando Dios va a respaldar algo es cuando Él nos dice que hagamos algo y nosotros lo hacemos. Lo que Dios nos dice que hagamos es respaldado por Dios, ¿ok? No que yo haga porque otro lo hace. Y hay muchos que pueden estar haciendo
o queriendo hacer un trabajo así con grupos. Y de hecho que yo soy testigo de que en muchos lugares gente trató, sin que este sea el plan de Dios con ellos, hacer esto y como que no les funciona. Es que es bueno hacer lo que Dios nos llama a hacer, ¿ok? Entonces el respaldo de Dios está ahí. ¿Y de dónde salió esto? De la palabra de Dios. En la Biblia, en Hechos 5:24, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el templo y en las casas. Digan conmigo, en el templo y en las casas. Digan, congregados y en las casas. Bueno, esta era la forma como se estaba trabajando, predicando el evangelio y enseñando a la gente y discipulándola. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se habían convertido miles de personas y tenían que entrenarlas, enseñarles la palabra como Jesús había dicho, que tienen que hacerlo los apóstoles, enseñar a la gente lo que les había enseñado, y entonces lo estaban haciendo por las casas y también en el templo. En Romanos 16 el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y dice: saluden a Priscila y a Aquila. Y en el verso 5 del verso 16 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Entonces la iglesia estaba funcionando en las casas también. Esa es la razón por la cual tenemos muchos GC o Grupo Cereal, y siempre estamos promoviendo este tipo de trabajo, porque esa es la visión que tenemos para cumplir con la gran comisión. La gran comisión es: vayan y prediquen y hagan discípulos. La visión es hacer este trabajo a través de los grupos cereal, a través del trabajo celular, de las células, como son llamadas en nuestro caso, nuestros GC, los grupos cereal. En 1 Corintios 16:19 también dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, confirmando lo de Romanos, con la iglesia que está en su casa. Primero Pablo dijo: saluden a Aquila y Priscila y a la iglesia que está en su casa. Y en la otra carta, en 1 Corintios, dice: Aquila y Priscila les saludan juntamente con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces el hacer este trabajo ha saltado de la palabra de Dios a nuestro corazón. Lo hemos recibido, lo hemos meditado, lo hemos metido en el corazón, lo hemos compartido, y entonces está funcionando. Y es una gran bendición tener los GC. Es una gran bendición tener y estar rodeados de siervos fieles en su corazón, que hacen la obra de Dios, que han recibido la visión como nosotros cuando se les impartió, y nos están ayudando por año en hacer ese trabajo. Y es realmente una gran bendición. Yo agradezco a Dios por las vidas de todos los que son gente que está cerca de nosotros trabajando, como los servidores directos, después cada servidor en una célula. Realmente es una bendición. Por ejemplo, en la pandemia fue una bendición haber establecido los grupos GC, los grupos cereal, y pues la pandemia vino, la pandemia estuvo, la pandemia se fue y la iglesia siguió trabajando. La iglesia prácticamente no fue afectada. Estuvimos, gracias a Dios, organizados, estuvimos compenetrados, estuvimos ya bien formados en ese sentido y seguimos trabajando. Así que fue una gran bendición. El apóstol Pablo también habla en Filemón capítulo 1 versos del 1 al 3, en Colosenses 4:15 acerca de la iglesia trabajando en las casas. Y Pablo, como experiencia propia, una vez estuvo en Roma y por 2 años él alquiló una casa, y a esa casa iban gente a oír, los que querían oír el evangelio, las buenas noticias, y él lo recibía, y por 2 años estuvo ministrando en una casa también. Así es que este asunto de los grupos en casas, de los grupos cereal o de una iglesia celular, de verdad que no es un invento humano, surge de la palabra de nuestro Dios. Y esa es la visión que tenemos, ¿ok? Ahora, ¿por qué les hablo en este sentido y les menciono introductoriamente esto? Porque por causa de la visión que Dios nos dio, es que tenemos nuestros grupos de GC, y la iglesia, los creyentes, tienen la oportunidad de servir a Dios de acuerdo al entrenamiento y dirección con la que son capacitados. Tenemos muchos GC, la gente llega y entonces los conectamos con los grupos GC o los grupos cereal, y ahí tienen la oportunidad de servir de acuerdo al entrenamiento y dirección que son capacitados. Ahora escuchen esto es importante. Esta visión que tenemos nos va a demandar conocimiento y práctica voluntaria de este principio que se llama la sumisión o la sujeción. Otra vez,
esta visión en la que trabajamos y servimos a Dios para cumplir la gran comisión, nos va a demandar conocimiento y la práctica voluntaria de este principio de la sumisión para que se pueda llevar a cabo eficazmente, por supuesto bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Porque donde no hay, hermanos, sujeción y no hay un sometimiento a la autoridad, entonces todo es un desorden, todo es un caos. Por eso es que en todas las esferas de la vida la palabra nos muestra que tiene que haber sujeción. En la casa, en el trabajo, en el ámbito social, en la iglesia, tiene que haber sujeción, porque si no todo es un desorden. Eso es importante entonces que nos lleve a meditar en el hecho de que hay que conocer y practicar voluntariamente este principio de la sumisión. Hoy vamos a refrescar algo general de la palabra de Dios para que nuestro corazón se vaya refrescando, afianzando también. Y si hay que hacer cambios en nuestra vida porque no lo hemos sabido, o si ya lo hemos sabido no lo estamos haciendo, bueno, siempre en el ámbito del Señor en la iglesia hay oportunidad de retomar el buen camino, ¿ok? De enmendar las cosas, de arreglar los asuntos y seguir adelante en la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 8, vamos por ahí. Santiago capítulo 4, 7 y 8. Se inicia el versículo 7 con la palabra someteos. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, de arranque Santiago en esta parte de su carta y en el verso 7 comienza con la palabra someteos, y este someteos quiere decir que las personas que están recibiendo esta dirección se subordinen, se pongan bajo la autoridad, obedezcan, estén sujetos, sumisos a la dirección de Dios, de su palabra. Aquí dice: someteos pues a Dios. Nota que no dice que Dios te va a agarrar del cuello para que te subordines, que Dios te va a ajustar el cuello para que te pongas bajo su autoridad. Dice que te sometas, que tú te subordines. Es decir, Dios te da la oportunidad de que ejercites tu libre albedrío y lo pongas en línea y en armonía con su voluntad. Esa es la forma. En la iglesia y en cualquier ámbito no nos tienen que corretear, ni amenazar, ni ajustar para someternos. No, así no funciona, así no vale. Es que Dios nos dice y con sabiduría decimos amén y respondemos a la dirección de Dios. No tenemos que esperar chicote de Dios, que algo malo pase y una serie de cosas para decir ya me voy a someter. Es una cuestión de sabiduría, es una cuestión de estimar la palabra y la dirección de Dios. ¿Y qué dice Santiago? Subordínate, ponte bajo la autoridad, obedece, estate sometido y sujeto y sumiso. ¿A quién? A Dios, primeramente. Esto es algo general que estamos viendo. Luego dice: resistan al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. Los de doble ánimo o dipsujos, los que tienen doble espíritu, los que están vacilantes, aquellos que todavía tienen su propia opinión, que oyen la palabra de Dios y dicen sí, amén, pero le maten el perazo ahí, dicen: pero a mí me parece que no es así. Ese es contradictorio, tienen doble espíritu, doble alma o doble ánimo, como traducen otras versiones bíblicas. Porque por un lado dicen amén, pero por otro lado no hacen y contienden con la palabra de Dios. Y digo con la palabra porque aunque ellos piensan que contienden con el pastor que enseña esto, con quien están contendiendo es con la palabra de Dios. Porque el que ha dado esta palabra no es el pastor, solo el pastor está transmitiendo el mensaje de Dios. El que ha dado esta palabra es Dios, por eso decimos es la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esto. Este sometimiento es algo demandado de parte de Dios en nuestra vida cristiana. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo es que podemos acercarnos el uno al otro en este sentido? Con Dios. Tiene que ser en una actitud de sometimiento.
de humildad, de humillación con Dios. Entonces yo quiero acercarme a Dios en este sentido para hacer su voluntad, hacer su obra, andar en su propósito respecto a la visión de la iglesia. Entonces tengo que hacerlo con sometimiento. Yo quiero servir a Dios, acercarme para servirle a Dios, pero tengo que hacerlo en un contexto de sometimiento. Porque si yo me acerco en un contexto de rebeldía o de propia opinión, entonces yo no voy a obtener la otra parte. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo tengo que acercarme en humildad y en sometimiento. Entonces Dios se va a acercar en este sentido de que podemos trabajar juntos. Porque Dios no puede trabajar con un corazón rebelde. Dios no puede trabajar con alguien que oye la palabra, dice amén, pero hace lo contrario. Se va a retrasar esa persona y posiblemente, si tiene influencia sobre otras personas, las va a retrasar también a las otras personas. Entonces, si yo voy a acercarme a Dios para servirle y trabajar, y Dios quiere acercarse a mí, tiene que ser en un contexto de humildad y de sumisión de mi parte. Dios ya es humilde y es perfecto, Él no necesita ningún arreglo. Los que necesitamos actitudes cambiadas y mejoradas somos nosotros. Entonces, si queremos estar juntos el uno al otro en este asunto del trabajo, del ministerio, del servicio, tenemos que acercarnos a Dios sometidos, y entonces Él se va a acercar a nosotros. Hay doble ánimo. ¿Por qué? Porque cada uno a veces tiene su forma de pensar, tiene sus enfoques, tiene su sentir. Y a veces nos creemos, la mayoría, que nuestra opinión es la verdad y que nosotros somos dueños de la verdad. Pero el dueño de la verdad es Dios. Y solamente seremos dueños de la verdad a la manera de Dios cuando sigamos la palabra de Dios. De lo contrario, solo es nuestra opinión, que podemos creer que es la verdad, pero que realmente no la es, mientras no esté en línea con la palabra de Dios. Entonces hay gente de doble ánimo, sí, por eso Santiago está escribiendo, porque Dios es bueno, nos ama y quiere perfeccionarnos hasta que Jesucristo venga. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Con su palabra, con su dirección. Y está diciendo que los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Doble ánimo aquí es gente que son vacilante, gente que vacila en tener una doble opinión y propósito. No está cierta, no está determinada, no está segura a seguir la dirección de Dios. Un ratito puede decir no, pero cuando se siente mal o no le gusta lo que le dicen, entonces cambia de opinión. Es una opinión vacilante, no hay determinación. Entonces los de doble ánimo, ¿qué dice? Purifiquen sus corazones. ¿Qué nos muestra esto? Que la falta de sometimiento exhibe una falta de buen corazón. Quiere decir que el corazón no está puro. Cuando una persona no está sometida, quiere decir que su corazón necesita purificación. Necesita ese corazón un chequeo. Necesita ir al cardiólogo ese corazón divino para que sea tratado, cambiado, y esa gente pueda servir a Dios de una manera correcta. Dice que los de doble ánimo, los que tienen su propia opinión, purifiquen sus corazones. Entonces la falta de sumisión es algo del corazón. Cuando la gente no está con buen corazón, hay falta de sumisión. Cuando la gente tiene un buen corazón, no tiene problema en someterse a Dios, conforme Santiago lo está diciendo. Dice: someteos pues a Dios. Santiago está hablando directamente a aquellos que están cegados por el orgullo, que es dañino, y por supuesto esto es dentro de la iglesia. Sus consejos son específicos y dice cómo quitar el orgullo: sométete a Dios. Si te preguntas cómo quito el orgullo, pues sometiéndome a Dios. Que a mi carne no le gusta, que mi carnecita sufre, que mi carnecita siente que no me gusta, pues yo aplasto el orgullo sometiéndome a Dios. Insta a sus lectores en la forma como se escribe este hecho de someterse a Dios en el original, es que hazlo de una vez y para siempre. Hay cosas que en la Biblia nos dice, por ejemplo, cuando está hecho en tiempo presente continuo, quiere decir que lo hagamos una vez y otra vez y otra vez. Por ejemplo, sean llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no es una sola vez, es estar llenos continuamente del Espíritu. Pero cuando Santiago dice que nos sometamos
pues a Dios, la forma en que está escrito en el original esto es: hazlo de una sola vez y para siempre. Determina hacerlo de una sola vez y para siempre, de tal manera que ya no tenga salida en este asunto de la sujeción. Tú di: me voy a someter para siempre, me guste o no me guste, me parezca o no me parezca, yo me voy a someter. Entonces ya no tiene salida, porque tú mismo has tomado esa determinación. La forma como está escrito esto en el original es así: hazlo una sola vez y para siempre. Entonces esa se llama una decisión de calidad. ¿Qué les parece? Puede ser costoso de repente, pero si la tomas es una decisión de calidad, porque tú mismo te estás poniendo una barrera para no salirte del ámbito de la sujeción. Ya tú has decidido. Yo he escuchado a muchas personas, se han acercado a mí para decirme: pastor, vamos a estar ahí sometidos y todo, con buen corazón y todo, y se mantienen fieles, se mantienen, a pesar de que a veces seguro hay exhortaciones, hay correcciones, hay cositas que no gustan, pero se mantienen fieles porque han determinado estar sometidos. Muchas personas nos han dicho: pastor, si me ve que estoy andando mal en alguna cosa, también con toda libertad dígame, que no me voy a molestar. Esa es una decisión de calidad, porque están decidiendo someterse, y una sola vez. Entonces, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nos guste o no nos guste, van a mantener su determinación de estar sometidos. Y esa es la forma como Santiago lo pone aquí en lo que estamos viendo. Y eso es importante, que una sola vez, y eso ya se mantiene para siempre, llevándonos sujetos a Dios. Sometimiento en realidad es obediencia. La Biblia habla que Jesús estuvo sometido a sus padres, obedeció a María y a José. Recuerdan cuando él tenía 12 años, y la Biblia enseña que él se sometió y obedeció a sus padres. Entonces, cuando hay sometimiento, nos están diciendo que hay que obedecer. El sometimiento es una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarle respeto y obediencia, por supuesto. Uno mismo voluntariamente se coloca bajo autoridad de otro para mostrarle respeto y obediencia. Eso es el sometimiento. ¿Lo pudieron recibir, entender, comprender? Se lo repito, que es someternos, una acción voluntaria de colocarse uno mismo sin que nos ajusten, sin que nos obliguen, sin que nos manipulen, sin que nos amenacen. Uno mismo se coloca bajo la autoridad de otro para mostrarle respeto y reverencia por causa de Dios, por causa de su palabra. Ahora, en lo que Santiago está diciendo, dice: sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay gente que está haciendo muchas cosas contra el diablo y pasa mucho tiempo peleando con Satanás. Sin embargo, siempre están en las mismas cosas. Y lo que está pasando es que no hay sometimiento seguramente a Dios. Y cuando uno no se somete a Dios, es difícil tener resistencia con Satanás. No porque el diablo sea más que Dios, él está derrotado, lo sabemos, pero es un mentirosote, es un engañador. Y cuando el creyente no anda, como se dice, en línea, siguiendo el sometimiento a Dios, entonces a Satanás no le importa mucho un creyente de este tipo, y puede engañarlo y puede hacer cosas, aunque el creyente está haciendo una que otra cosita aparentemente contra Satanás. Es cuando uno se somete a Dios que realmente va a resistir y va a pararse firme, que esa es la palabra resistir, delante de Satanás y prevalecer en su victoria, porque a la victoria la tenemos, pero prevalecer y manifestar esa victoria en nuestro diario vivir, ese es el asunto. Para esto, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y ahí viene: huirá de vosotros. Ahora, el diablo, en forma jocosa y como ilustración, siempre se nos ha presentado. Yo me acuerdo de chiquito, he visto figuritas de chiquito, digo de niño, ya de más grande, y hasta ahora a veces nos encontramos con figuras del diablo. ¿Cómo pintan al diablo? Normalmente un personaje ahí, cara larga, cara chivo tiene así largo, cachos, cuernos,
cola, trinche, ¿no? Una cola larga. Ilustrativamente, hermanos amados, cuando uno no se somete a Dios, lo que va a pasar es que el diablo, como les manifesté en el primer culto, va a mostrarte sus cuernos realmente. Te va a sacar la lengua, te va a mover la cola y te va a meter el trinche. Eso es lo que va a pasar. Ilustrativamente y de una forma jocosa, quiere decir que no vas a resistirle. Y no porque Él sea más que Dios que Cristo, no, Él ya está derrotado, sino que Él es un reverendo mentiroso, engañador, y es enemigo de los hijos de Dios y va a buscar a toda costa hacerle daño a la gente. Y cuando la gente no está sometida a Dios, es posible que le da permiso para que Él pueda operar. Él no tiene derecho, pero a veces la falta de sometimiento le abre la oportunidad. Entonces por eso hay que someternos a Dios, y entonces vamos a resistir al diablo. Amén, iglesia. Ahora vamos a pasar a algo más específico, que lo mencionamos el día miércoles, pero hoy lo vemos con un poco más de detenimiento. Santiago dice: someteos pues a Dios. ¿Ok? Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo. El que inspiró la Biblia es el mismo Espíritu, pero ahora va de lo general a lo específico. Decir me someto a Dios, dicen los jóvenes, papaíta. No, me someto a Dios, no, el Señor. Yo con el Señor ya lo máximo. Yo me someto a Dios, a su palabra. Todo de frente con Dios es fácil decirlo, pero vamos a lo que la Escritura nos enseña en cuanto al sometimiento. Pablo está instando a los creyentes de Corintio a obedecer a gente, a someterse a gente. Ahora tienen que decir amén, uy, uy, uy. Porque ahora ya no es someteo solo a Dios, pero aquí tienes que someterte a gente. Y con gente ya surgen los problemas. ¿Qué se ha creído? ¿Qué tiene? Si somos iguales. Yo también soy hijo amado de Dios. Claro, lo diferente es que las funciones son distintas muchas veces. Y no hay lugar a reclamo en ese sentido, porque Dios lo ha establecido así. Entonces, el punto es ahora más específico. En 1 Corintios 16, 13 y 15 al 16, entonces Pablo está instando a los creyentes a obedecer, a sujetarse a quienes les sirven. Dice: velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, en el original les demando, que se sujeten a personas como ellos. Ahí sí cambió el asunto. Ya no es sométete a Dios, es sométete a las personas. Eso es más doloroso, ¿no? A Dios es fácil, al Señor me someto, pero ahí al servidor, al que está trayendo dirección, a los pastores que también son servidores, a los servidores de rey que también son servidores, ya son gente, son personas. Y como tú, a veces con errores también. Y entonces ahí el asunto se complica un poco. Y ahí se quiere un corazón puro para seguir solamente el orden de Dios, seguir la dirección de Dios, seguir lo que Dios nos está dirigiendo por su palabra. Y entonces poder establecer una sujeción voluntaria a las personas que son autoridades delegadas, como vamos a ver, por el Señor. Entonces aquí demando que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces en la esfera de la iglesia, con los que ayudan, sirven y trabajan, que recibió el amor y la gracia de Jesús porque lo negó 3 veces y Jesús le perdonó, y con propio nombre habló de que lo buscaran y le avisaran de que él ya había resucitado. Y es Pedro en el Nuevo Testamento dando testimonio de la necesidad de estar sujetos. Y Pedro también es de acuerdo con Pablo en cuanto a la gracia de Dios. Y Pablo habla mucho de la gracia de Dios y creemos totalmente, y es nuestro fundamento, la gracia de Dios, y respondemos a todo lo que Dios nos dice por la gracia y por el amor que Él nos ha tenido. Y nosotros damos respuesta a esto. Pero es necesario considerar que el Espíritu Santo nos está llevando en este sentido a perfeccionar nuestra vida práctica, caminando con esta buena actitud de la sujeción para ser eficaces en el desarrollo de la visión que Dios nos ha dado.
Porque si no hay sujeción, si no hay un corazón humilde para seguir la dirección, todo es un zafarrancho y se llena de problemas el asunto. Y Dios no quiere eso. Dios es un Dios de orden. Si dicen amén, están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces sujétense a los ancianos. Amamos a los jóvenes y admiramos su dinamismo. Sí, gracias a Dios por los jóvenes. Gracias a Dios por sus corazones, su disponibilidad. ¡Qué bueno! Pero también gracias a Dios por la gente que ya tiene más tiempo caminando en el Señor y con más experiencia. También dice la palabra que tenemos un lugar ahí y que los jóvenes, es su bendición someterse a los ancianos y someterse los jóvenes a los ancianos. Y esto va a demostrar que ellos son gente humilde, que están doblemente vestidos con humildad. Gloria a Dios, revestidos es doblemente vestido. Si hay un joven que se somete a la dirección de alguien mayor espiritualmente, entonces quiere decir que está revestido, aunque no le entienda, pero no se burla de la sabiduría de los años. No le dice, estás fuera de tiempo, estás fuera de época. Más bien sigue la dirección. Si alguien le da una dirección conforme a la palabra de Dios, entonces, aunque no le entienda y no le guste, se reviste de humildad, yendo contra su propia opinión y contra la corriente del mundo, se pone doble vestidura de humildad y entonces se somete a la dirección. ¿Ven? Eso es lo que la Escritura nos dice. Y ahora nos enseña algo interesante que a veces se sacó de la órbita de nuestro pensamiento, pero que es necesario considerar. Dice que Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios no se lleva bien con los orgullosos, no por causa de Él, porque Él es amor, sino por causa de que con un corazón orgulloso no se puede trabajar. Un corazón que cree que tiene la razón él y no la palabra, y no Dios, y no las autoridades que Dios delega y que le transmiten la guía de Dios y la palabra, entonces no puede haber un trabajo. Entonces ahí hay una resistencia. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Un humilde aquí en este contexto, quien es una persona que se somete, sumisa, que aún sin entender y sin que le guste todo lo que le dicen, sencillamente dice, si Dios lo dice en su palabra, está bien, lo voy a hacer. También Pedro está exhortando a las mujeres a que se sometan a sus esposos, igual que Pablo. Y ahora sí les leo un versículo para que no se queden con las ganas las hermanas, ¿ya? Dice 1 Pedro 3:1, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Si dicen amén, sería muy bueno, esposas que están casadas. A ver, les voy a dar la otra oportunidad. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Uy, eso está sin avena, eso está sin fuerza. Otrita. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ya, ok. Aprobaron por fin. Para que también los que no creen, maridos incrédulos, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pastor, ay, ese bandido ya me acaba la vida. ¿Qué hago, pastor? No sé qué hacer. Pórtate bien, pues, sométete. No llores, no te quejes, no le pases la sierra al esposo. Solamente dice, ustedes sujétense a sus maridos para que también, si no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Recuerda esto, el sometimiento en este contexto de una esposa creyente a un esposo incrédulo tiene el mismo nivel o aún más en este contexto a la palabra predicada. Porque aquí dice ganarlos sin palabra, solo con sometimiento. Hay más poder en este sometimiento, en este contexto, que en la palabra predicada. Entonces es importante, damas, o no, prueben. Si ya se cansaron del bandido, prueben con la sujeción. Sométanse. Si es incrédulo el esposo, dice que
ellos pueden ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y ahora en el trabajo, otra esfera de la autoridad y de la sujeción, también dice el apóstol Pedro: criados, sujétense en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. También hay quejas, ¿no? Ahí no escuchamos de todo. Viene a quejarse de los jefes, del que es malo, que es por aquí, que es por allá y esto otro. Entonces dice que sencillamente hay que sujetarse. Y si no te gusta, sal bonito de esa chamba, pídele a Dios otra y ya se arregla el asunto con el gruñón. Pero si estás ahí en la empresa, estás en el trabajo, aguanta y sujétate. Y ora y bendice, porque eso es lo que dice la Escritura. No será lo más común, no será lo más admirado, no será lo que la gente piensa, pero es lo que Dios dice. Y si Dios lo dice, pues es la verdad. Y vale que su gente, su iglesia, sus hijos lo pongan por obra. Criados, sujétense con todo respeto a sus amos, a sus jefes, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Es que en todo lugar tiene que haber sujeción, hermanos, porque si no se desbarata y se desordena todo. Y entonces en la iglesia, cuando se trata del servicio a Dios, en la visión de nuestra iglesia, tiene que ser hecho en un contexto de sumisión a la autoridad de Dios, de su palabra y de las personas y de las autoridades delegadas. Estas personas son autoridades delegadas. Si se hace de otra manera, aunque se haga una u otra cosita por ahí que parece una buena obra, el servicio no es recompensado, como lo hemos enseñado varias veces. En el tribunal de Cristo muchas obras van a ser quemadas. No la gente, pero sí sus obras van a ser quemadas, porque son consideradas por el fuego de los ojos de Jesucristo y el fuego de su boca. Son consideradas como ¿qué? Como obras de madera, heno u hojarasca, que el fuego las quema, no son aprobadas. Y el que las hizo así fueron obras, pero hay pérdida. Entonces no siempre lo que se hace va a ser aprobado por el Señor en el tribunal de Cristo. Va a recibir recompensas si se hace con buen corazón, con sometimiento, con una actitud correcta de humildad. Que a veces la gente hace la parte externa, pero en su corazón refunfuña, se queja, se va a hablar mal. Y ha hecho una obra buena, diríamos, pero su corazón está feo, está malo. Entonces esa obra va a ser quemada. De hecho, no se ha hecho conforme a Dios, a su amor, y no se ha hecho agradablemente a Él. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué les parece? Dios es Dios de toda autoridad. Jesucristo es Señor y tiene toda autoridad. Y autoridad significa que ellos tienen, Dios, el Padre, Jesús, el derecho de gobernar. Tener autoridad quiere decir que tienen el derecho de gobernar. Toda autoridad le pertenece a Dios y a su Cristo. Dios es el creador de todas las cosas, y en Cristo, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Ellos son autoridad y tienen derecho de gobernar. ¿Ok? Las Escrituras nos enseñan que en este mundo el principio imperante es el principio de la rebeldía. Eso es básico. Pero en la iglesia donde habitan los hijos de Dios, el principio operante es la sujeción, la obediencia. La rebelión, hermanos, es para afuera, para la gente que no conoce a Dios. En la iglesia digan sujeción, sumisión, sometimiento. Ok, eso es lo que tiene que primar. El obedecer a Dios y someterse debe ser la determinación de cada creyente. ¿Quién es una autoridad delegada, para terminar? Porque Pablo dice, sometiéndonos a aquellos que nos sirven, a las personas. Una autoridad delegada es una persona que recibe de parte de Dios autoridad. Por ejemplo, para la gran comisión todos tenemos autoridad delegada. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan y prediquen. A todos nos ha dado autoridad para predicar el evangelio. Tenemos autoridad delegada de parte del Señor para predicar el evangelio. Cuando vamos, predicamos, oramos por los enfermos, hablamos, damos buenas nuevas, el respaldo de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad delegada. Ahora, en el trabajo de la iglesia hay autoridades delegadas. Hay personas que están sirviendo que son autoridades delegadas. Hay autoridad directa de Dios por medio de su palabra para mis asuntos personales, para mis cosas. Pero en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio, en cuanto a la visión dentro de la iglesia,
tenemos que considerar a las autoridades delegadas. Dios ha elegido a determinadas personas para que lo representen y para que traigan dirección de parte de Él en este trabajo de la gran comisión y de desarrollar una visión eficazmente. Hay autoridades delegadas. ¿Quiénes son? El pastor, son los servidores de red, son los servidores en un grupo cereal. Son autoridades delegadas, personas, gente a la que debes de oír y debes someterte, porque están trayendo una dirección de parte de Dios, que comienza en el corazón de Dios, viene al pastor y luego pasa a la gente que está más cerca, a los servidores de red, y luego va pasando a los líderes de los grupos cereal. Y por eso hay que someterse. Y si el teléfono se malogra en medio de ese camino y el pastor quiere arreglar alguna cosa que no está bien, bueno, él es la autoridad delegada, porque a veces el teléfono se malogra. De vez en cuando también Entel está por ahí dando vueltas en el reino de Dios. Entonces de repente se da una dirección y en el camino la persona que tiene que transmitir esa dirección no la da como debe ser, entonces hay que arreglar el asunto. ¿Ven? Pero ¿quién puede hacerlo? El pastor puede hacerlo porque es una autoridad delegada. Un líder un servidor de red puede hacerlo porque es una autoridad delegada. Esto es importante. Trabajamos con personas y tenemos que someternos a la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Ok? En todos los ámbitos es importante el sometimiento. Jesús dice que ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. En las cosas de la iglesia, de la visión, del desarrollo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hay autoridades delegadas, hay gente, hay personas que Dios ha puesto a las cuales hay que someternos. Yo no voy a encargarme de buscarte pareja y decirte, esta es la que te tienes que casar o el que te tienes que casar. Ese es tu asunto. Eso vas a orar a Dios y Él te va a dirigir, es algo personal. Yo no me meto ahí, como en las cosas de tu casa, en qué vas a estudiar. Te puedo dar una opinión, un consejo que me parece, pero no es mi área donde ejercito la autoridad. Pero en la visión, en la iglesia, en el orden que tiene que haber, ahí sí. ¿Ven? Entonces, en toda área se necesita esto. Y en la iglesia dice que hay constitución de parte de Jesús de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, por llamado de Dios, por diseño y porque así el Señor lo ha establecido en la iglesia, pastorean los pastores, no los profetas ni los evangelistas. Todos son importantes, todos aportan, todos ayudan, pero quien está en la iglesia como autoridad delegada es el pastor. Y el pastor delega autoridad sobre los servidores. Y los servidores también van delegando esta autoridad. Esa es autoridad delegada, a la cual hay que someternos, a las personas hay que someternos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Anhelamos que la iglesia crezca tanto en número como en calidad. Deseamos que el reino de Dios se extienda. Hermanos, todo eso va a venir en un contexto de sujeción, de sumisión, de sometimiento a la dirección de Dios, a su palabra y a las autoridades delegadas. Que por cierto, no somos perfectos, ninguna persona es perfecta. Pero sí Dios nos ha llamado, nos ha puesto en una función, nos ha capacitado para ello. Y nosotros, si tenemos errores, también nos podemos equivocar. Entonces el Espíritu trata con nosotros. Dios también nos perdona si nos equivocamos, porque hay gente que piensa que a las autoridades Dios no los va a perdonar. Si les perdonó a ustedes, a nosotros también. Ahí no dicen amén, ¿no? Si les dijera, Dios te perdona de tu pecado, dice, amén, pastor. A mí también Dios me perdona. A Dios nos perdona a todos, porque Cristo murió por todos. Aquí no se trata de eso, sino de funciones donde Dios nos ha puesto y donde tenemos que desarrollarnos. Amén, iglesia. Hay personas que tienen una actitud equivocada, se independizan de Dios, de su palabra, de la iglesia, de las autoridades delegadas, y creen en este engaño y piensan que se mantienen bien con Dios al margen de todo esto, pero no funciona así. No funciona. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero hay gracia para los humildes. El que se acerca a Dios sometido, Dios también se acerca a Él para trabajar, para hacer juntos las cosas para la gloria de su nombre. Entonces necesitamos esta actitud.
Finalmente, les recuerdo que cuando se trata del servicio a Dios en la visión de nuestra iglesia local, este tiene que ser hecho en un contexto de completa sumisión a la autoridad de Dios, a su palabra y a las autoridades delegadas. Hecho de otra forma, no hay recompensa. Hecho de otra forma, la obrita se va a quemar. Ahora, este se llama dirección de Dios, sabiduría de Dios, enseñanza de Dios. Este es amor de Dios puro a nuestra vida, porque está ayudándonos el Señor a tener una buena actitud y a poder desarrollar nuestra visión eficazmente de predicar el Evangelio y hacer discípulos en este contexto de un corazón sometido a Dios, a su palabra y a sus autoridades delegadas.